Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por Internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado cómodamente. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, siempre con usted. Muchísimas gracias, Héctor. Es un privilegio para mí estar por segunda o tercera ocasión aquí trabajando con Inteligencia Dental, con Héctor Flores, y agradezco muchísimo a Daniel Stern de Dentadec la gentileza que tuvo al convidarme a compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido a lo largo de muchísimos años en el manejo de las infecciones agudas odontogénicas. Es muy frecuente que cuando nos invitan a cirujanos a dar algunas pláticas, ya sea en un auditorio o a través de internet con cibernautas, como les dice Héctor, pues muchas ocasiones tratamos de impresionar a los odontólogos que tienen la gentileza de conectarse con nuestras pláticas. Durante mis 30 años de vida académica, un poquito más de 30 años de vida académica, siempre me ha gustado tratar de compartir conocimientos que sean de utilidad para todos los odontólogos. No venimos a tratar de impresionar, sino tratamos de venir a compartir experiencias que cuando termine esta muy modesta charla algunos digan, bueno, fue de mucha utilidad el haber visto esta plática, haberme sentado una hora frente a mi computadora, haber estado una hora antes tratando de programar la computadora, porque ya veo que es algo que no es muy sencillo. Entonces, por eso es que hemos elegido este capítulo, que lo platicamos con Daniel, lo platicamos con Héctor, que es de interés para todos los odontólogos. Prácticamente cualquier especialidad que nosotros abracemos, excepto tal vez la salud pública y la patología, todos los demás estamos sujetos a enfrentarnos a procesos infecciosos agudos odontogénicos, que muchos de ellos, como vamos a ver adelante en la charla, pueden ser de extrema gravedad. Bueno, yo me honro en trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es una foto maravillosa que le robé a mi exdirector, y es el campus donde he tenido la bendición de Dios de trabajar los últimos 35 años y donde estudié también odontología y estudié mi posgrado. Y de lo que vamos a platicar el día de hoy, como lo estábamos comentando, es del diagnóstico y del tratamiento de las infecciones agudas odontogénicas. Lamentablemente es un tema muy extenso que lo tendríamos que dividir en dos facetas. Una de ellas, que es el tratamiento quirúrgico, que todos estaríamos facultados o debemos estar facultados para hacer un manejo quirúrgico de las infecciones agudas odontogénicas no hospitalarias, y lo que vamos a ver el día de hoy son únicamente drenajes y tratamientos que se establecieron en el consultorio dental. Entonces, cualquiera de nosotros
deberíamos de estar capacitados para poder establecer drenaje de las infecciones agudas cuando así se requiere en la evolución del padecimiento. Y la otra sería el tratamiento farmacológico, también es muy extenso. Vamos a hacer una brevísima presentación también durante el tratamiento quirúrgico. Una de las necesidades esenciales es impregnar al paciente con agentes antimicrobianos, de forma tal. Durante nuestra charla vamos a hablar de los antibióticos que serían idóneos para el manejo de cualquier infección odontogénica. Esto es a lo que nos enfrentamos constantemente en nuestra consulta dental. Ninguno de estos pacientes es hospitalario, todos estos pacientes llegaron al consultorio dental con una infección odontogénica, salvo este bebé que era un bebé casi recién nacido que estaba en un hospital. Todos los demás son manejados en un consultorio dental y todos son manejados bajo anestesia local. No nos vamos a abocar en esta presentación a los grandes drenajes que se establecen en pacientes hospitalizados, porque ustedes, los que nos están escuchando, seguramente no manejan pacientes hospitalizados. Nos vamos a enfocar primordialmente a todos los pacientes que manejamos en la consulta odontogénica. Pero siempre que estamos en un auditorio abierto, nos gusta preguntar a nuestros queridos colegas cuándo se les ha muerto un paciente por una infección odontológica. Y alguno posiblemente levante la mano, aunque es muy infrecuente. Sin embargo, cuando preguntamos quién ha sabido que se murió algún paciente de una infección odontogénica, les aseguro que más del 50% hemos escuchado que algún paciente falleció de una infección odontogénica. Esto quiere decir que las infecciones odontogénicas no es algo inocuo. No podemos decir que sea algo que se pueda manejar muy a la ligera, porque son infecciones que pueden ser graves y pueden convertirse en potencialmente fatales. Las infecciones que manejamos en los hospitales y que tienen un desenlace fatal, muchas de ellas, la mayoría, suceden en pacientes que tienen grave compromiso orgánico, como pueden ser pacientes con síndrome de inmunodeficiencia humana, con pacientes con gran terapia esteroidal por alguna enfermedad metabólica, pacientes que están gravemente desnutridos, pacientes diabéticos descompensados, etc. Sin embargo, un número importante de pacientes que fallecen como consecuencia de una infección odontogénica son pacientes que fallecen y eran completamente sanos antes de cruzar con la infección. Y la gran mayoría de esos pacientes fueron multitratados, esto es, fueron manejados por odontólogos que posiblemente no drenaron el absceso en el momento en que debería de haberse realizado. Son pacientes que por alguna circunstancia acudieron con médicos al no haber una resolución a su problema por parte del odontólogo. Entonces son pacientes que quedan en el hospital multitratados, que ya estuvieron tomando antibióticos de manera totalmente irracional, antibióticos que no tienen ninguna acción en el manejo de las infecciones odontogénicas, y ellos son los que se agravan. Pero ¿por qué pueden ser tan fatales? Debemos de recordar que aquí, en nuestra cara, es por donde respiramos y es por donde comemos. Y debemos de recordar que cualquiera de las infecciones odontogénicas puede generar procesos inflamatorios graves, como los que vemos aquí en esta imagen o aquí en esta imagen. Si nosotros pensamos que este paciente está inflamado así por fuera, también está inflamado así hacia adentro. Entonces puede obstruirse las vías aéreas. Y el primer riesgo más común que podemos tener sería la obstrucción de las vías aéreas por la diseminación del proceso infeccioso. En ese momento nuestro paciente empieza a estar grave. Segundo, debemos de recordar que nuestra región maxilofacial está relacionada íntimamente por anatomía con el cerebro. Si nos ponemos a recordar cuando veíamos nosotros nuestros cráneos estudiando anatomía, nos acordamos que en la base del cráneo hay gran cantidad de agujeros, de hendiduras, de ranuras, etcétera, a través de los cuales entran y salen vasos sanguíneos y a través de los cuales entran y salen nervios. Bueno, por todas esas agujeros puede haber una diseminación de la infección y esta infección entrar al cerebro. Entonces esa proximidad con el cerebro también lo hace muy grave. Y el tercer punto que los hace graves es la fisiología vascular. Recuerden ustedes que nuestras venas, en toda la economía, en nuestra economía humana, tienen una serie de esfínteres que están haciendo que la vena se vaya exprimiendo para regresar la sangre al corazón. Y estas venas tienen unas válvulas que impiden que la sangre se regrese.
En la cabeza no tenemos nosotros este fenómeno de esfínteres y fenómeno valvular. La sangre desciende por gravedad, pero igual puede ascender. Al no tener válvulas que impidan el regreso de la sangre al interior del cerebro, que es de donde está viniendo la sangre venosa, entonces las infecciones se pueden diseminar por las venas de manera intracraneana y adentro del cerebro. Esto lo hace también que sea muy peligroso. Este fenómeno que se llama fenómeno bisatergo, que es muy común, lo podemos demostrar cuando simplemente nos paramos de cabeza. Si nos paramos de cabeza y permanecemos un minuto, nos empezamos a botagar completamente de nuestra cara. Si nos quedamos 3 minutos, nos ponemos amoratados, se nos empiezan a salir los ojos. Esto es porque la sangre queda estática en la cavidad craneana y en la región maxilofacial, porque no está regresando, porque las venas no tienen esfínteres que permitan que regrese la sangre a la circulación general. Entonces esto hace que estas infecciones sean muy graves. Y evidentemente esta falla en el sistema vascular, o no falla, sino que así nos hizo Diosito, bueno, pues pueden generar meningitis, abscesos cerebrales y trombosis del seno cavernoso. Estas son posiblemente los estados intracraneanos o cerebrales más graves que pueden suceder y que suceden como consecuencia de una infección odontogénica maltratada. Si ustedes revisan por curiosidad el libro de Caban de cirugía maxilofacial pediátrica, nos damos cuenta que Caban en su capítulo de infecciones nos dice que el 30% de las infecciones odontogénicas en niños que tenían grave ataque al estado general, esto es una infección que estaba generando una bacteremia importante en el organismo del paciente, el 30% de esos niñitos en cultivos de líquido cefalorraquídeo demostraron presencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Esto es, aunque el niño tal vez no estaba tremendamente inflamado, sí tenía grave ataque al estado general y el 30% dieron positivo a infección en el líquido cefalorraquídeo. Esta es una evidencia irrefutable que las infecciones, cuando no las manejamos de manera oportuna y de manera adecuada, se pueden diseminar intracranealmente. Debemos de recordar que las infecciones en la región maxilofacial pueden deberse a múltiples factores. Aquí podemos observar, por ejemplo, esta es una iatrogenia, ¿sí? En este paciente que tiene un gran absceso lingual. En este paciente, durante un tratamiento de operatoria dental, el paciente seguramente se movió, se le encajó una fresa aquí, y recuerden que nuestras fresas están ricas en microorganismos. Entonces le encajó la fresa, sangró un poquito y a los 2 días se presentó con el odontólogo presentando este gran absceso. Eso lo podríamos considerar como una iatrogenia. Sí, también las infecciones pueden estar asociadas a traumatismos, o a quistes y tumores, y haber infecciones específicas como serían las virales y micóticas. Aquí vemos un paciente con una gingivoestomatitis herpética recurrente, aquí vemos otro paciente con una múltiples aftas virales. Sin embargo, a las que nos vamos a dedicar el día de hoy, que son las que más nos atañen como odontólogos, son las infecciones odontogénicas, que evidentemente, como sabemos, estas pueden deberse a caries o a enfermedad periodontal. Estas serían las 2 principales vías de entrada de cualquiera de las infecciones odontogénicas, y de aquí, si no las tratamos oportunamente, si no establecemos adecuadas vías de drenaje, si no establecemos un adecuado manejo antimicrobiano, pues entonces las infecciones se pueden propagar y diseminarse a distintos espacios aponeuróticos, y es cuando nuestro paciente se agrava. Uno de los puntos que me gusta resaltar siempre cuando estamos hablando de infecciones odontogénicas es la famosa pericoronitis. Aquí vemos esta imagen, como vemos aquí estos 2 molares, y aquí vemos nosotros el tercer molar parcialmente brotado y con una gran inflamación y tejido facelado, tejido necrótico sobre el tercer molar. En estas ocasiones el paciente está tremendamente sintomático, el paciente tiene muchísimo dolor, acude al odontólogo, y el odontólogo podría tomar el riesgo o de tratar de extraer este tercer molar, o bien de recortar todo este tejido pericoronario. Los casos de decesos en pacientes jóvenes sanos usualmente son consecuencia de alguno de estos 2 tratamientos. Lo que nosotros acostumbramos y recomendamos a todos nuestros colegas es que cuando el paciente se presenta con una pericoronitis aguda de esta naturaleza, lo que tenemos que hacer siempre
es enfriar el proceso infeccioso. Recuerden ustedes que la muela no está infectado, el tercer molar no está infectado. Lo que está infectado son todos los tejidos circunvecinos. Y si nosotros hiciéramos la extracción de este diente, no estamos quitando la infección, porque la infección, vuelvo y repito, está en todos los tejidos circunvecinos. No solamente no los quitamos, sino que a veces los incidimos. Y a la hora en que los incidimos, estamos rompiendo todos los capilares venosos y los capilares arteriales, que finalmente era una barrera para la penetración de los microbios a la circulación general. Al mismo tiempo, esta es una de las zonas, aquí podemos ver cómo está edematizado, en donde más fácilmente se disemina a las vías aéreas, se hace un absceso periamigdalino, se hace un absceso retrofaringio, y estos son los que ponen en más grave peligro la vida de nuestro enfermo. Cuando un paciente llega en estas condiciones, es obligación nuestra impregnarlo con antibióticos, esperar a que el proceso infeccioso se elimine. Y algo muy importante que tenemos que vigilar es que normalmente cuando vemos el tejido así de lastimado y esfacelado, toda esta destrucción es generada fundamentalmente por el tercer molar superior, que en muchas ocasiones lo tenemos erupcionado de forma distovestibular. Entonces la cúspide palatina esfacela tremendamente y hiere tremendamente los tejidos pericoronarios del inferior. Por eso la mejor opción en estas circunstancias es extraer el diente superior, siempre y cuando sea un tercero. Si es un segundo tenemos que respetarlo porque es un diente completamente funcional. Pero si es el tercero debemos de extraerlo para que se alivie la presión y el traumatismo que se está generando sobre la encía inferior. Entonces tenemos que tener siempre extrema cautela en el manejo de los dientes con pericoronitis. Siempre me gusta reforzarlo porque es muy común que nos animemos como odontólogos a sacar esa muela, y vuelvo a comentar que son los abscesos que más a menudo se agravan. Sí, y bueno, hay dos términos que quería yo comentar. Uno, celulitis, que es una inflamación difusa del tejido celular subcutáneo. Se caracteriza por signos como dolor, rubor, tumor y calor, que son los signos clásicos de la inflamación, y hay poca destrucción tisular. En este momento es cuando el paciente nos llega muy inflamado de su cara. Sin embargo, toda la inflamación es considerablemente dura. Todo está completamente duro, muy sintomático, muy doloroso, y no encontramos ninguna zona dentro de esa misma inflamación que se encuentre un poco más blanda. En el momento en que se torna un poco más blanda, es que esa celulitis logró colectar todo ese tejido enfermo y formar un absceso, que sería el segundo estado en el que nosotros vamos a enfrentar al paciente. Más adelante vamos a hablar de la máxima hipocrática que dijo ubi pus evacuatum est. Donde hay pus tenemos necesariamente siempre que evacuar. Aquí hay dos posturas interesantes. A muchos colegas les gusta hacer una pequeña incisión durante el proceso celulítico. A mí en lo particular no me gusta, y no me gusta porque no obtengo material purulento. Los que acostumbran drenar la infección en la fase celulítica comentan que es conveniente porque empezamos a establecer una potencial vía de drenaje cuando se empiece a colectar la destrucción tisular y el material purulento. En lo particular yo prefiero ya tener colectado todo este material en un absceso y entonces puncionar el absceso para obtener un muy adecuado drenaje. Las dos posturas serían aceptables. Yo en lo particular prefiero siempre drenar una vez que ya está colectado toda esta destrucción tisular en un absceso. Y algunas otras dos conceptos en relación a celulitis es que es una inflamación muy difusa en los tejidos y que es capaz de extenderse a los distintos espacios aponeuróticos. Los que drenan la infección en el momento en que está en fase celulítica también tratan de impedir que ésta se disemine a los espacios aponeuróticos. Y la celulitis muy comúnmente es provocada
por microorganismos que son productores de hialuronidasa y fibrolicinas. Esto es, microorganismos que son proteolíticos y fibrinolíticos y van rompiendo las uniones celulares que existen entre los espacios aponeuróticos, y esto facilita mucho su diseminación. En fin, vamos a recordar muy brevemente que los abscesos dentales tienen una fase evolutiva. En primer lugar, aquí lo vemos en esta imagen, espero que se aprecie claro. En sus computadoras vemos un diente que tiene una sombra amarillenta aquí, y este es el absceso que llamamos periapical agudo. Es un absceso enormemente doloroso. El paciente siente el diente en sobreoclusión, con cierta movilidad. Verdaderamente no puede ni siquiera hablar ni mover la lengua porque el diente le duele. Este es el absceso que más manejan los odontólogos. ¿Por qué? Porque el paciente llega con un dolor dental incontrolable, le hacemos el acceso a la cámara pulpar, empezamos a hacer un trabajo biomecánico en el conducto pulpar que debe de estar necrótico y empieza a manar pus a través de ese conducto periodontal. Ahí estamos ya favoreciendo el drenaje del material purulento. Sin embargo, recuerden que el material purulento se sigue formando y se va a seguir formando mientras nosotros no lo combatamos con un absceso, mientras nosotros no lo combatamos con agentes antimicrobianos o no lo combatamos con el establecimiento de una vía de drenaje. Entonces el absceso sigue progresando, se sigue formando y llega el momento en que perfora la cortical ósea y se va a localizar por debajo del periósteo. Recuerden que en todos nuestros huesos están rodeados por una membrana pluripotencial que se llama periósteo. Todos los huesos de la economía humana tienen periósteo. Entonces, el absceso se va a venir a colocar por debajo del periósteo, entre el periósteo y el hueso. En ese momento, el dolor dental va a ser menor, considerablemente menor, porque toda la gran presión que ejercía el material purulento sobre el ligamento periodontal la va a empezar a ejercer ahora sobre el periósteo. Sin embargo, en ese momento también va a tener ya dolor en el fondo de saco, cosa que cuando era puramente apical no tenía. Si nosotros no establecemos una vía de drenaje o no establecemos un tratamiento curativo, entonces el material se va a seguir formando, el material purulento, y entonces perfora el periósteo. Y aquí se convierte ya en un absceso supraperióstico. Y estos abscesos supraperiósticos son los que se pueden diseminar. Estos abscesos supraperiósticos pueden drenar a la cavidad bucal o pueden drenar a los espacios faringios. Entonces, como ven ustedes aquí, este es un molar inferior, aquí tenemos el carrillo, aquí tenemos el músculo buccinador. Si nuestro absceso drena aquí arriba, se convierte en un absceso cutáneo, ¿sí? En un absceso submucoso, perdón. Si drena por aquí abajo, se va a diseminar en todos estos espacios aponeuróticos. Aquí tenemos el miloioideo. Estas inserciones del buccinador, la inserción del miloioideo, más adelante las inserciones del vientre anterior del digástrico, son los que van a permitir que el material purulento se disemine o a los espacios faciales o se drene únicamente en la cavidad bucal en un absceso submucoso. Los más graves son los abscesos subcutáneos, los que se van a los espacios aponeuróticos, como pueden apreciar en nuestra paciente. Aquí tenemos un absceso enorme, sí, enorme, que está invadiendo hasta la periórbita y está invadiendo, pero afortunadamente aquí todavía no pasa la línea media del cuello. Cuando los abscesos empiezan a diseminar hacia el otro lado de la mandíbula, empiezan a invadir la zona submaxilar y submentoniana contralateral, se convierten en abscesos muy, muy graves. Todos hemos oído hablar alguna vez de la famosísima angina de Ludwig, que era un absceso de los que más mataban gente en la época preantimicrobiana, y era un absceso diseminado a los espacios sublinguales, a los espacios mentoneros y a los submandibulares de manera bilateral. Estos eran los que asfixiaban a nuestros pacientes y nuestros pacientes fallecían por un absceso odontogénico, o bien se diseminaban al mediastino, a la parte frontal del cuello y del pecho. Bueno, estos abscesos van a dar sus síntomas muy particulares. Ya no va a haber absolutamente nada de dolor dental. ¿Por qué? Porque el absceso ya está por fuera
de los tejidos, no de los tejidos, está por fuera de las inyecciones musculares, se está diseminando, ya no hay presión en el ligamento periodontal. Va a haber un grave ataque al estado general con fiebre y deshidratación, va a haber linfadenopatías y algo muy grave que va a suceder en esos abscesos diseminados es trismus mandibular. ¿Por qué comento que es muy grave el trismus mandibular? Porque entre los factores en los que nosotros debemos poner un énfasis especial en el manejo de las infecciones sería en eliminar la causa. Y si nosotros no podemos eliminar la causa, las posibilidades de que la infección persista más tiempo del deseable aumentan considerablemente. Y es muy común que el paciente llegue a la consulta odontológica, le pedimos que abra su boca siquiera para poder identificar el órgano afectado y el paciente no abre a veces ni 3 o 4 milímetros. Esto imposibilita completamente el establecer una vía de drenaje por medio del tratamiento endodóncico o por medio de la extracción dental. Entonces, el trismus mandibular es algo que debemos de manejar y de impedir que suceda. Cuando llegan pacientes a nuestra consulta que están infectados de manera considerable y empiezan a desarrollar trismus, aparte de que los tenemos que impregnar con agentes antimicrobianos, manejar el dolor del paciente, manejar fisioterapia, tenemos que insistirle mucho en que esté haciendo un ejercicio forzado para abrir la boca, aunque le duela, pero que no vaya a permitir que se establezca un trismus mandibular importante, porque entonces no vamos a poder eliminar la causa. Entonces es algo que debemos de considerar también como algo de vital importancia. Y aquí vemos nosotros cómo se diseminarían los abscesos dentales. Vean ustedes que aquí depende muchísimo de la relación de los ápices y las corticales. Aquí vemos un molar, esto nuevamente es el buccinador, este es el miloioideo. Cuando drena por debajo del buccinador, que es el músculo de nuestra mejilla, entonces nos drena por aquí y se disemina la región facial. Si drena por encima del buccinador, se nos convierte en un simple y sencillo absceso vestibular, un absceso submucoso, que es muy fácil de drenar, que usualmente no se disemina a los espacios aponeuróticos. Y aquí vemos nuevamente el mismo ejemplo. Entonces depende de las inserciones musculares. Aquí vemos el miloioideo, el músculo mentoniano, el vientre anterior digástrico, el buccinador, etcétera, etcétera. Dependiendo de las inserciones de los músculos es como se nos va y donde drene el absceso es como se van a diseminar. Y vemos nosotros todos los espacios aponeuróticos tenemos en la región maxilo o cérvico-facial. Los mandibulares son el submentoniano, el submandibular, que aquí es el submentoniano, es aquí adelante, el submandibular es aquí abajo, el sublingual, que sería aquí. Si nuestro absceso drena por encima del miloioideo, se va a convertir en un simple absceso sublingual. Si nos drena por debajo del miloioideo, se va a convertir en un absceso submandibular. Tenemos el bucal, el maceterino, el pteriomandibular, el faríngeo lateral y el parotidio. Recuerden ustedes que estos espacios aponeuróticos son los espacios que están conformados por las distintas, no uniones, sino proximidades musculares. Está un músculo en íntimo contacto con otro músculo, sin embargo, estos no están fusionados. Cada uno de ellos tiene una vaina protectora que se llama aponeurosis. Entonces yo puedo meter mi mano y despegar esos músculos. O puede el material purulento empezar a hacer presión, despegar los músculos y irse de un espacio a otro espacio. En el maxilar superior tenemos la fosa canina, el infratemporal, la palatina, la nasal y la sinusal. Porque piensen ustedes en esta imagen donde vemos estos números. Aquí el 1 estaría drenando por fuera del buccinador, por dentro del buccinador, sería un absceso bucal. Aquí el 2 se convertiría en un absceso facial porque está por arriba del buccinador, aquí un absceso palatino. Y en muchas ocasiones la proximidad de las raíces es más cercana al seno maxilar que al vestíbulo o al paladar. Entonces, al irse diseminando el material purulento, perfora el piso del seno maxilar o el piso de las fosas nasales y empieza a drenar por ahí, generando una sinusitis maxilar de origen odontogénico. Y la podemos identificar fácilmente porque el paciente tuvo un dolor dental muy grande, de repente el dolor desaparece, empieza a tener dolor sinusal y empieza a sonarse pus, empieza a sonarse material purulento que está viniendo del diente afectado. Tienen varias particularidades. Una de ellas es que la fetidez
del seno infectado de origen dental es extremadamente mayor que la fetidez de una sinusitis de origen puramente sinusal. Esto nos ayuda a saber si nuestro absceso se está diseminando al seno maxilar. Y aquí vean ustedes, la otra vía de diseminación sería por contigüidad. Nuevamente vemos esta imagen, esta sería la zona de un tercer molar, eventualmente con pericoronitis, y es muy común que nuestro material purulento drene hacia acá, que se meta entre la rama y el pterigoideo. Cuando se mete entre la rama y el pterigoideo, no es un absceso que va a ser tan grave, es un absceso muy molesto y de muy larga evolución, porque es casi imposible que vacíe por aquí este absceso. Tenemos que esperar a veces 2-3 semanas a que el paciente empiece a romper el trismus. Sin embargo, si este material purulento, en vez de irse entre la rama y el pteroideo, se va en el músculo constrictor de la faringe, son los que se diseminan al otro lado, son los que hacen un gran absceso retro y parafaringeo, y son los abscesos que son verdaderamente graves. Aquí podemos verlos, y aquí podemos ver cómo se está diseminando el material purulento a toda la rinofaringe, la orofaringe, y estos son los que generan a menudo mediastinitis, que son potencialmente muy graves. Aquí nuevamente vemos este mismo espejo, esta misma imagen en donde esta diseminación se nos puede ir a la zona maceterina, a la pterigomandibular, al faringeo lateral, al retrofaringeo y al prevertebral. Entonces, no manejar pacientes que tengan pericoronitis mediante la extracción dental, sino hacerlo mediante el uso de antimicrobianos. Fíjense ustedes que esto tiene algún contexto hasta desde el punto de vista legal. Si este paciente tuviera un agravamiento muy grande, no es lo mismo que se agrave porque se agravó solo el absceso, a que se agrave porque nosotros le hicimos algún procedimiento quirúrgico. En el momento en que nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico, a partir de ahí nosotros vamos a ser los responsables, y ante los pacientes vamos a ser los culpables de que se haya diseminado la infección. Entonces siempre le recomendamos a nuestros colegas ser completamente conservadores en el manejo de este tipo de infecciones. Y aquí vemos más espacios aponeuróticos. Aquí vemos un molar que está drenando por encima de la inserción del macetero, aquí por debajo de la inserción del macetero, este sería el platisma. Aquí vemos uno que está drenando por arriba de los músculos mentonianos y otro que está drenando por debajo de los músculos mentonianos. Este no se va a diseminar a los espacios aponeuróticos, este sí se va a diseminar a los distintos espacios aponeuróticos, como podemos ver en estos esquemas. Aquí vemos otros más. Vean ustedes este que está drenando por encima del miloioideo, está drenando hacia el lingual, y el material purulento se colecta aquí. Lo único que nos separa del material purulento y el exterior de la cavidad bucal, pues es una membrana, que es la membrana sublingual, que basta con que hagamos una pequeña incisión para que el pus empiece a drenar a la cavidad bucal. Cuando nosotros vemos que el pus drenó, sabemos que estamos en vías de curación. En el momento en que establecemos la vía de drenaje, el material purulento se empieza a vaciar, toda la gran presión y destrucción tisular que estaba realizando ya va a dejar de hacerla. ¿Por qué? Porque se va a salir el material purulento hacia el interior de la boca. Este mismo absceso, si nos drena aquí, entonces está drenando por debajo del miloideo y se nos va a diseminar a todos los espacios sublinguales. Este nuevamente está drenando por dentro de la inserción del macetero, se nos va a convertir en un absceso en el fondo de saco, lo que la gente llamaba vulgarmente una postemilla o una pústula, y basta con que le encajemos un explorador ahí para que se establezca una vía de drenaje. Sí, este está drenando entre la rama ascendente, que es esta, y el macetero. Este sería un absceso maceterino. El otro que drena por aquí es un absceso pterigoideo. Y algo importante es que ya sabemos cómo se diseminan, sabemos potencialmente por qué se pueden diseminar los abscesos, pero algo interesantísimo que tenemos que contemplar es la bacteriología del proceso. Es muy común, los odontólogos que tenemos 20, 30 años de ejercer, acostumbramos a estarle dando bombazos a los agentes antimicrobianos. No nos habían enseñado todavía la presencia y la forma de tratamiento de los microbios anaerobios,
que hace unos 10 o 15 años empezó a estudiar muchísimo la anaerobiosis en las infecciones odontogénicas y entonces cambió mucho el esquema terapéutico que manejamos en las infecciones graves. Antiguamente, recordarán ustedes, usábamos cloranfenicol, usaban el famoso Bactrim, que era trimetoprim con una sulfa, y estábamos dando bandazos a ver qué nos servía. Acostumbrábamos muchísimo a acudir a médicos para que nos orientaran, y los médicos siempre de manera peyorativa nos decían: no, hombre, pues eras dentista, no sabes absolutamente nada de farmacología. Y los que no sabían nada de infectología bucal eran ellos, porque recuerden que muchos odontólogos nos recomendaban prescribir algún aminoglucósido, como era la gentamicina, la canamicina, la amicacina, que son selectivos y específicos contra gram negativos. Y bueno, le prescribíamos este medicamento al paciente, el paciente no se aliviaba, sin embargo regresaba con una sordera en algunas ocasiones. Solo piensen qué tan grave puede ser el empleo de estos agentes antimicrobianos aminoglucósidos, que se considera que la mitad de los sordos en el mundo no congénitos y no traumáticos son sordos por algún aminoglucósido. Entonces, la prescripción irracional de estos medicamentos, que tiene una aplicación muy importante cuando hay una infección por cocos gram negativos que casi nunca están presentes en las infecciones dentales, entonces no debemos emplearlos. Hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, sabemos muy bien cuáles son los microorganismos involucrados en la cavidad bucal y en las infecciones odontogénicas, y sabemos muy bien cómo manejar la gran mayoría de ellos. Pero siempre nos vamos a lo científico del cultivo y el antibiograma. Cuando yo pregunto en nuestras conferencias en auditorio, ¿quién ha hecho algún cultivo y algún antibiograma este año? Pues nadie levanta la mano, salvo algún investigador por ahí. Si les pregunto cuántas han hecho en esta década, tampoco. Y si les pregunto en la década pasada y en el siglo pasado, y nunca hacemos cultivos de antibiogramas. Esto no quiere decir que estemos ejerciendo de manera irracional nuestra profesión. Ya se han hecho miles y millones de cultivos de antibiogramas en las infecciones odontogénicas, y aunque es conveniente tomar un cultivo y mandarse a que se le haga, tomar una muestra y mandar a que se haga un cultivo y un antibiograma, usualmente iniciamos nuestra terapia antimicrobiana de manera completamente empírica, pero siempre perfectamente bien fundamentados en bases científicas. Esto es un empirismo científico. Ya sabemos qué es lo que ha dado muy buen resultado en el 99% de las infecciones. Pero si nosotros hiciéramos un cultivo, tomáramos una muestra y la mandáramos a cultivo, tendríamos que esperar de 12 a 24 horas para que nos digan qué microbio es, y luego esperar de 24 a 72 horas o más para que nos dijeran esas bacterias que crecieron en el cultivo a qué son sensibles. Evidentemente no le podemos decirle al paciente que está grave, que tiene un absceso serio, decirle: mira, te voy a tomar una muestra y vente dentro de 4 días para que te diga qué te voy a dar. Necesitamos siempre iniciar nuestra terapia antimicrobiana con los agentes terapéuticos que vamos a ver más adelante. Y sabemos toda la gran cantidad de flora patógena que hay en la cavidad bucal, pero también sabemos muy bien que las infecciones odontogénicas, estos son los que más aislados, los que más veces se han aislado, son cocos gram positivos. El estafilococo dorado se ha aislado pocas veces en los abscesos diseminados a los espacios cérvico-faciales. Sin embargo, algunos que hoy se sabe que están presentes muy a menudo en las infecciones odontogénicas son dos anaerobios, que hace 15 años no los conocíamos ni sabíamos cómo combatirlos. O sea, los conocíamos, pero no sabemos si estaban presentes en las infecciones odontogénicas. Uno de ellos es el Bacteroides fragilis y otro es la Prevotella melaninogénica. Y aquí hay un tip muy importante, sería el cultivo y el antibiograma. Aquí hay un tip muy importante. Todos hemos drenado alguna vez un absceso, o todos hemos hecho un abordaje a la cámara pulpar, hemos iniciado nuestro trabajo biomecánico y hemos visto qué pus está emergiendo a través de la cámara pulpar. Y vean ustedes, cuando el pus que emerge a la cavidad bucal o el que emerge por fuera es un pus amarillento y clarito, sabemos que estamos ante una infección con cocos gram positivos solamente. Y el color del pus y la no fetidez del pus
nos va a hacer saber que estamos en presencia de cocos. Cuando tenemos un pus oscuro, achocolatado, muy achocolatado y que es muy maloliente, sabemos que tenemos una infección anaeróbica, posiblemente por Prevotella melaninogénica. Entonces, en esa, un simple antibiótico como la amoxicilina o la ampicilina o alguna cefalosporina no va a actuar ante la Prevotella melaninogénica, sino que tenemos que reforzar nuestra terapia con algún antibiótico que sea específico contra esos anaerobios. El puro color del pus a veces nos está normando qué tipo de agente antimicrobiano tenemos que prescribir. Y cuando tenemos un pus verdoso, maloliente, igual de maloliente que que el achocolatado, tal vez hasta peor, sabemos que tenemos una infección anaeróbica por Bacteroides fragilis. Entonces, en estos dos materiales purulentos, el achocolatado y el verdoso, nosotros sabemos que tenemos que iniciar un tratamiento necesariamente con algunos de los agentes antimicrobianos que tienen una efectividad terapéutica en contra de los microorganismos anaerobios. Y bueno, cuando obtenemos un líquido oscuro, es infección por gram negativos. Cuando tenemos un exudado amarillento con gránulos, estaríamos en presencia de una actinomicosis, de una infección por actinomices. Y cuando tenemos drenaje o formación de gas con o sin pus, sabemos que tenemos una infección anaeróbica o por Clostridium. Estas últimas son las que se contaminan con alguna otra cosa. Vamos a suponer que la mamá le pincha la pústula o el absceso submucoso al niño con una aguja infectada, entonces se pueden agregar muchos otros microorganismos que no serán los propios y privativos de las infecciones odontogénicas. O un paciente que hace un absceso porque se cayó en un establo. Bueno, pues sabemos que no vamos a tener las infecciones odontogénicas características de cocos y de anaerobios, y lo que podemos tener muchísimas otras bacterias agregadas. Y sabemos que que en general, estadísticamente, la gran mayoría de las infecciones son mixtas, ¿sí? El 44%, solo por anaerobios el 50% y solo por aerobios el 6%. O sea, lo que consideramos nosotros lo más común, que era cocos aerobios gram positivos, hoy sabemos que cuando son exclusivamente ellos son las infecciones menos frecuentes. Esto es padrísimo, es interesantísimo. Hace 30 años teníamos un maestro, el maestro Konstantin Anastasov, un profesor búlgaro que estuvo visitante en nuestra adorada UNAM y estuvo un par de años, y él nos hacía, cuando drenábamos un absceso, nos obligaba a lavar el absceso con agua oxigenada. Esto es, el paciente tenía que presentarse diario, le quitábamos su drenaje, como ven aquí, le lavábamos perfectamente bien por fuera y luego lo teníamos que lavar con agua oxigenada. Y le decíamos, oiga maestro, ¿por qué nos obliga a lavarlo con agua oxigenada? Nos decía, porque se curan más rápido. Bueno, sí, pero ¿por qué? Pues porque se curan más rápido. Y él mismo no tenía una explicación científica de por qué se curaban más rápido. Hoy sabemos que cuando nosotros metíamos agua oxigenada, estábamos metiendo una gran cantidad de aire, de oxígeno al interior de los tejidos, de forma tal que sin saberlo estábamos matando a todos los microbios anaerobios. Entonces, bien decían o dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nuestro maestro Anastasov, que nosotros lo considerábamos viejo y era un hombre de 60 años, tan viejo como yo soy ahora, pero en aquel entonces yo lo veía ya muy viejito y yo me sentía un chavito. Él nos decía, lávalo con agua oxigenada porque se va a curar más rápido, y hoy sabemos que esto era evidentemente cierto porque se estaba combatiendo a los microorganismos anaerobios. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es la resistencia del huésped y el sistema linfático. Acuérdense que al principio les comenté que los pacientes que más se agravaban y se morían eran pacientes que estaban por alguna causa inmunocomprometidos. Entonces la resistencia del huésped y el sistema linfático juega un papel importantísimo. Y aquí vemos lo que es el sistema linfático. Y voy a tomar 3 minutos para hacer una breve explicación de algo que seguramente ustedes saben, pero que algunos tal vez no lo recuerden. ¿Cómo obra el sistema linfático? Recuerden ustedes que el material purulento está colectado en el absceso submandibular. Y entonces la sangre que sale expelida del ventrículo izquierdo se va a regar a todo el organismo para hacer su intercambio de gases.
Llega, se va por las grandes arterias, por las arterias de mediano calibre, de pequeño calibre, por las arteriolas y finalmente llega con el capilar arterial y se anastomosa con el capilar venoso. Estos capilares dejan el oxígeno, toman el dióxido de carbono, pero al mismo tiempo podrían contaminarse con el material purulento, porque esa sangre llega a regarse a donde está el material purulento. Sin embargo, el pus no se mete de inmediato a la sangre. ¿Por qué no se mete? Porque el material purulento, todo está conformado por macromoléculas. Son unas moléculas muy grandototas que no caben por el capilar venoso y que no caben por el capilar linfático. Por el capilar venoso, por el capilar arterial. Solamente caben por el capilar linfático. Por eso se van por los vasos linfáticos que vemos aquí en esta imagen. Todos estos son los vasos linfáticos y estos son los ganglios linfáticos. Por eso se le hinchan los ganglios a nuestros pacientes cuando tiene una infección. ¿Por qué? Porque se están activando su función, porque están filtrando material purulento. Y si nosotros pudiéramos medir las impurezas y la linfa pura que hay aquí al entrar al ganglio, a lo mejor diríamos tiene 90% de linfa contaminada y 10% de linfa pura. Y si lo tomamos al salir de este ganglio, pues a lo mejor ya tienen 80-20, pero se van conectando todas las cadenas ganglionares hasta purificar completamente la linfa, y esa linfa se vierte al conducto torácico o a la gran vena linfática, que se vierten a la cava y se van a la circulación general. Ese es el sistema linfático y esa es la función de los ganglios. Y aquí hay algo muy importante. Comentamos que el material purulento no puede pasar por su conformación con macromoléculas, no se puede meter a los capilares venosos y a los capilares arteriales. Sin embargo, en el momento en que nosotros hacemos una incisión, en el momento en que nosotros rompemos el periodoncio al tratar de hacer una extracción, en el momento en que nosotros cortamos el capuchón de una pericoronitis, en ese momento estamos cortando todos los capilares venosos y los capilares arteriales. Y entonces el material purulento sí puede pasar a las arteriolas y puede pasar a las vénulas. En ese momento podríamos estar nosotros estableciendo una vía de diseminación a distancia grave, lo que va a generar una bacteremia, y si no es manejado adecuadamente el paciente se podría generar una septicemia. Por eso es tan importante nunca hacer ninguna maniobra cruenta como un drenaje o hacer algún tratamiento cruento sacando un diente mientras no tenemos al paciente impregnado de antibióticos. Cuando yo estudié, los profesores nos prohibían radicalmente sacar muelas infectadas por dos razones. Una, nos decía que porque el anestésico no hacía buen efecto, cosa que no es tan cierta. La otra, que a veces no nos explicaban y posiblemente ni ellos la sabían, es que en el momento en que nosotros rompíamos los capilares venosos y arteriales, se podía diseminar la infección. Entonces esa es la condición por la cual no debemos extraer un diente infectado si no antes impregnamos al paciente con un agente antimicrobiano. Cuando nosotros vamos a sacar un diente infectado, tenemos que tener la certeza de que en la sangre circulante del paciente hay antibiótico para que empiece a combatir la bacteremia que estamos generando. ¿Y cómo impregnamos al paciente? Pues lo podemos inyectar endovenoso y lo impregnamos de inmediato. O lo podemos inyectar intramuscular y a lo mejor nos esperamos 15 minutos o 30 minutos. O en muchas ocasiones llega el absceso con el paciente con un absceso a la consulta dental, le damos una tableta de amoxicilina y le decimos espérate hora y media allá afuera. ¿Sí? Y en hora y media el paciente ya está totalmente impregnado. Pero es una condición sine qua non impregnar siempre al paciente. Llega el paciente abscedado a nuestro consultorio y tenemos nosotros que hacer un adecuado análisis de qué es lo que está sucediendo. Lo más importante es el origen y el tiempo de evolución. Lo segundo es qué le han hecho. Lo tercero es qué le han dado y cómo ha respondido. Y evidente, tenemos que contemplar el estado general del paciente y una exploración física muy minuciosa. Sí, aquí continuamos con el examen físico. Vamos a tener todos los signos de inflamación.
vamos a ver asimetría facial, linfadenopatías, pero podemos tener trismus, dificultad para tragar, dificultad para respirar, etcétera, etcétera. Y sabemos necesariamente que si no está presente una vía de drenaje, nosotros tenemos que establecerla. Y nuevamente les recuerdo aquella máxima hipocrática que me gusta mucho decirlo en latín, que es ubi pus evacuatum est. Donde hay pus hay que evacuar. En el momento en que nosotros establecemos una vía de drenaje, empieza necesariamente la fase curativa de nuestro enfermo. Y hay algunos signos de alerta que nos pueden llamar la atención de que la cosa se está poniendo grave. Una de ellas es la presencia de trismus, la presencia de dificultad para tragar y la dificultad para respirar. Cuando a mí me hablan algunos colegas que tienen la gentileza de confiar en mí, referirme a pacientes, me dicen, hoy tengo un absceso, un paciente con un absceso grande. Lo primero que les pregunto es, ¿tiene dificultad para tragar? No. ¿Tiene dificultad para respirar? No. Bueno, entonces posiblemente lo podamos manejar de manera adecuada, no de forma hospitalaria. Porque también tenemos que determinar la severidad de la infección, las defensas del huésped y decidir si es un manejo ambulatorio o hospitalario. Hace muchos años, antes del conocimiento más práctico y real de la presencia de anaerobios, yo casi siempre manejaba a mis pacientes de forma hospitalaria. ¿Por qué? Porque se nos agravaban muy fácilmente. Hoy, con el empleo de agentes antimicrobianos específicos contra anaerobios, es muy poco común que los internemos. Yo siempre prefiero manejarlos de manera extrahospitalaria para evitar que me contaminen de otros gérmenes que están presentes en los hospitales, que llamamos infecciones intrahospitalarias. Y cuando meto a un paciente al quirófano o a un hospital para drenarlo, trato de sacarlo lo más rápidamente posible, justo para evitar estas infecciones intrahospitalarias. Y aquí vemos, desde el punto de vista del odontólogo de práctica general, algunos criterios que serían importantes para decidir referir al paciente a un especialista. Sería la rápida progresión de la infección, dificultad para respirar y deglutir, que ya lo comenté, los espacios faciales que estén ocupados. Cuando el paciente mantiene una hipertermia, una calentura o temperatura mayor y constante a 38 grados centígrados, cuando el trismus mandibular es severo o cuando sabemos que las defensas del paciente están comprometidas. Entonces, el odontólogo de práctica general será una medida muy oportuna referir al paciente a un especialista o referir al paciente a un hospital. Y aquí tendríamos los criterios para decidir hospitalizar un paciente. Compromiso de vías aéreas, deterioro del sistema nervioso central, el paciente ya no razona bien, ya no entiende bien lo que está sucediendo, disfagia, evidentemente disnea, un sudor permanente, el paciente está letárgico y la temperatura mayor a 38.3 grados. Y puede haber signos de toxicidad, esto es que el paciente está cayendo en una bacteremia grave o posiblemente en septicemia, cuando hay palidez, disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca y la fiebre. Ahora bien, vamos a ver al paciente que está en nuestra consulta dental y que lo vamos a drenar. El paciente ya llegó al consultorio dental. No nos debe de dar miedo establecer una vía de drenaje, queridos colegas. Hay que hacer una pequeñísima herida para que empiece a drenar pus. Tenemos que esperar idealmente a que el absceso esté maduro. Esto es que si el paciente tiene un gran aumento de volumen, va a haber alguna zona en que esté enrojecida y que si nosotros la tocamos con nuestro dedo, esté fluctuante. De hecho, hay un punto que se llama signo de Godete, en el cual nosotros ejercemos presión, se hunde la piel, quitamos el dedo y se queda la piel hundida y empieza a llenarse poco a poquito, y ese es material purulento. Y la anestesia que vamos a demostrar aquí en la mayoría de los casos es una simple anestesia local o bien una anestesia troncular. Esto lo pueden hacer todos los odontólogos en nuestro consultorio. Todos estos abscesos, salvo son drenados con anestesia local y aquí podemos ver. Y vean ustedes esta niña que tiene un absceso gigantesco. Toda esta área de la mejilla de la niña está completamente endurecida, la niña tiene ataque al estado general, la niña está deshidratada, pero vean esta zona enrojecida. Esta es la zona en donde si nosotros hacemos una minúscula incisión, tan minúscula, queridos colegas, como
lo que mide una hoja 15 de bisturí, nada más penetrándola, el material va a empezar a manar, va a salir pus, como lo vemos en esta imagen. Y aquí vamos a ver estos drenajes, vean ustedes, es una paciente que si nosotros no hubiéramos drenado oportunamente, es una paciente de la doctora Ivonne Sámano, manejada en el hospital de Atizapán. Esta paciente, si no la hubiéramos drenado, todo esto se hubiera necrosado. Y vean ustedes, aquí es una pequeñísima incisión con una hoja 15 y vemos cómo empieza a manar material purulento. Y la anestesia que se colocó la vamos a ver ahorita en unas diapositivas más adelante. Y una vez que empieza a manar pus, metemos unas pincitas de mosco cerradas con un poquito de presión, buscando lo que llamamos vulgarmente las conejeras, que son los espacios aponeuróticos. La vamos metiendo y ya que está adentro, la abrimos suavemente y la sacamos abierta pero sin hacer tensión, que la pinza se vaya cerrando solita. Nunca debemos abrirla y cerrarla en el interior de los tejidos, porque ahí podemos pinzar y apretar o dañar nervios y vasos sanguíneos. Y lógicamente tenemos que hacer uso de los agentes antimicrobianos. Y aquí estarían los principios en el tratamiento: antimicrobianos, incisión y drenaje, nunca la incisión y drenaje antes que los antimicrobianos, y cuando se pueda la eliminación de la causa. Vean esta imagen en donde aquí ya incidimos piel y no drena. Sumimos un poquito la hoja de bisturí y el material purulento sale expelido a tal presión que no nos deja ni siquiera sacar la hoja. Vean que toda la hoja se llenó de pus, porque hay una gran presión interna y empieza a salir. Les aseguro que cuando vemos que el pus drena de esta forma, como digo yo, que la gente se ríe, es una sensación verdaderamente orgásmica. Es una sensación enormemente placentera para el facultativo, el ver que ¡pah!, está saliendo pus. Sabemos que nuestro paciente está entrando en vías de curación y en vías de recuperación. Y recuerden ustedes que todos los antimicrobianos que existen a nuestra mano, las penicilinas y cefalosporinas son unas primas hermanas. Yo siempre manejo mis infecciones con penicilinas, siempre. Y si no las manejo por penicilina porque hay alergia, sé que tampoco las puedo manejar con cefalosporinas. Los macrólidos, de los cuales la eritromicina era posiblemente el agente más común, hoy sabemos que no debe emplearse nunca en adultos porque es enormemente patotóxico, porque es nefrotóxico y porque es un medicamento muy poco tolerado por la mucosa gastrointestinal. De las lincosamidas teníamos la lincomicina, que era un excelentísimo antibiótico y que paulatinamente ha ido cayendo en desuso sin tener una razón real de por qué cae en desuso una cefalosporina. Una lincomicina. La lincomicina era un antibiótico magnífico, un antibiótico que penetraba mucho en hueso, un antibiótico de espectro reducido, selectivo contra gram positivos. Sin embargo, hoy en día poco a poco lo han ido dejando de usar muchos colegas. Yo lo recomiendo como un excelente antibiótico. Y evidentemente tenemos la clindamicina. Dentro de los aminoglucósidos ya les comenté que no son antibióticos empleables en odontología, salvo cuando lo tenemos perfectamente bien demostrado por un cultivo y un antibiograma. Y las tetraciclinas son antibióticos maravillosos, para las infecciones periodontales, pues son antibióticos que se fijan al cemento radicular y se van a estar liberando durante 2 o 3 semanas. Y finalmente los antiparasitarios. Estos vinieron a revolucionar el mundo del manejo antimicrobiano. No nos vamos a meter mucho porque ya nos quedan nada más 5 minutos, pero debemos de recordar que dentro de las penicilinas sintéticas existen 2, la ampicilina y la amoxicilina, y de estas la amoxicilina es la mejor. ¿Por qué? Porque es el antibiótico de todos los que existen en el mercado, el antibiótico que alcanza los más altos niveles en fluido crevicular, de forma tal que es un antibiótico valiosísimo y preciosísimo para el manejo de las infecciones odontogénicas, amén de que va a actuar justo en el compartimiento donde está generando la infección. Aparte de ello, tenemos la clindamicina, que es una de las lincosamidas, prima hermana de la lincomicina, y que es el antibiótico por excelencia, el mejor antibiótico que hay en infecciones odontogénicas moderadas y severas, porque aparte de destruir todos los anaerobios, aparte de destruir todos los cocos gram positivos, le pega perfectamente bien a la Prevotella y al Bacteroides fragilis y a la Prevotella melaninogénica. Es el antibiótico por excelencia. Cuando nosotros decidimos emplear amoxicilina en un caso de infección grave,
tenemos que combinarla siempre con un antiparasitario como es el metronidazol. Entonces, para concluir en este brevísimo espacio de farma, los dos antibióticos mejores para el manejo de las infecciones serían infecciones graves, amoxicilina con metronidazol, amoxicilina 2 veces al día, metronidazol 3 veces al día durante 10 días. Recordar prohibirle radicalmente al paciente tomar alcohol porque puede generar una reacción antabuse, una reacción disulfirán con el metronidazol. O bien, en vez de usar amoximetronidazol, podemos usar clindamicina. Y vámonos al tratamiento quirúrgico, que es lo que discutíamos, incidir de primera intención, esto es cuando es celulitis, o incidir hasta la maduración. ¿Qué pasa si no los incidimos? Vean ustedes, este era un absceso como muchos de los que vimos. Al odontólogo seguramente le dio miedo hacer una incisión para no dejar una cicatriz, y el no haberlo drenado de manera oportuna, vean lo que ocasionó, una necrosis de todo este tejido. Entonces, de una pequeñísima cicatriz, tal vez de 1 centímetro de largo, cuando mucho, se convierte en esto por haber tenido miedo a drenarlo. Y este también, no lo drenaron y nos deja estas secuelas dificilísimas de tratar, porque les tenemos que rotar colgajos, porque vamos a dejarles mucho más heridas de la que hubiéramos dejado si hubiéramos hecho una minúscula incisión. Estas fotos me encanta presentarlas, porque son unas fotos de hace 30 años. Los odontólogos que sean un poco mayorcitos, que tengan a lo mejor 50, 60 años, se acordarán de nuestras agujas, donde teníamos adaptadores cortos y adaptadores largos. No manejábamos agujas desechables. Y vean ustedes, la anestesia no va a la profundidad. La anestesia únicamente es una anestesia casi subcutánea que adormece la piel del paciente y nos da un aspecto de cáscara de naranja, y ahí establecemos nuestra vía de drenaje. Si el absceso es aquí, ahí le tenemos que hacer, no lo vamos a venir a hacer aquí porque no vamos a obtener pus, porque vamos a hacer una gran destrucción tisular. Lamentablemente el absceso lo tenemos que abrir donde el absceso nos está pidiendo que lo abramos, y no necesariamente donde nosotros queramos. Aquí vemos esta niña que ya la vimos, vean qué cantidad de material purulento está emanando, y mientras más abrimos esto, pues más material purulento sale. Vean ustedes, se está llenando un riñón aquí, y finalmente le metemos un drenajito que se llama tubo de Penrose. No tenemos en nuestros consultorios tubo de Penrose, entonces podemos meter un dedo de un guante recortado a la mitad, perfectamente bien lavado con suero fisiológico, para quitar todo el talco que trae el guante, y lo metemos, o un dique de hule, le cortamos una tirita al dique de hule, la lavamos perfectamente bien, la podemos limpiar con isodine y lo metemos, y evidentemente en este caso fue posible la extracción de la causa. Vean este otro caso, el paciente empieza a caer en trismus, y vean cómo el absceso se está pasando ya aquí. Entonces tenemos que drenarlo. Ponemos nuestra anestesia que tome un aspecto de cáscara de naranja, metemos nuestra hojita y aquí se abre, ¡pac! Y se abre completamente, y entonces empieza a manar pus, y aquí establecemos la vía de drenaje. Vean la cantidad de material purulento que estamos obteniendo aquí, y son incisiones pequeñísimas. Una vez que ya salió mucho material purulento, empezamos a exprimirlo, esto es, con una presión, con una gasita, empezamos a rodar la gasita de aquí para acá, y de aquí para acá, y de aquí para acá, siempre en sentido a donde hayamos nosotros hecho nuestro drenaje. Cuando obtenemos esta cantidad de material purulento, es verdaderamente muy satisfactorio, porque sabemos que a partir de ahí iniciará la cicatrización de nuestro paciente. Si no hacemos el drenaje y el absceso medio se resuelve, pueden quedar secuelas estáticas tan graves como las que habíamos visto en esos dos pacientes que tienen unas áreas sin tejido. Pero también hay otras complicaciones, como es la angina de Ludwig, las infecciones orbitarias, la mediastinitis, la fascitis necrotizante, las complicaciones vasculares y las complicaciones neurológicas. Todas estas, queridos colegas, todas se pueden obviar si nosotros establecemos una vía de drenaje adecuada y si nosotros seguimos los principios básicos fundamentales del tratamiento de las infecciones odontogénicas, que es antimicrobianos, establecer una vía de drenaje y eliminación de la causa. Evidentemente, cuando las cosas se complican feas, bueno, pues tenemos que hospitalizar al paciente. Aquí vemos un paciente con una traqueostomía. Estas son ya consecuencias de una infección que posiblemente no la manejamos de manera adecuada, o bien que el paciente no acudió
en busca de una ayuda profesional. Esto es lo más grave que puede pasar. Vean cómo se necrosan todos los tejidos. Sí, no la pasamos mucho porque están muy feas. Sí, otras complicaciones pueden ser lesión de las carótidas, tromboembolitis sépticas, etc. Todas estas las eliminamos. Vuelvo a repetir, si establecemos un adecuado tratamiento de nuestros abscesos. No tengan miedo, queridos colegas, a poner un poquito de anestesia sobre la piel del paciente, encajar una hojita de bisturí. No hagan incisiones grandes, solo encajen la hoja de bisturí a donde les comenté que el absceso estaba haciendo punta, donde tenemos una zona enrojecida y donde tenemos cierta fluctuación y un signo de godete. Allí encajen su hojita de bisturí y verán que empieza a manar pus de manera muy satisfactoria, y entonces ahí podemos meter una pincita de mosco y irla abriendo para que empiece a drenar más. Esa es la bibliografía. Y bueno, ya terminé casi a tiempo, me pasé nada más 3 minutos. Creo que, Héctor, vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas, creo. Y vuelvo a repetir que agradezco muchísimo, primero a la Facultad de Odontología que me haya formado, que me deje trabajar ahí. En segundo, a Daniel Stern, que me convidó a participar con Dentadec en esta modesta y sencilla charla, que esperemos todos, Daniel, Héctor y todos, esperemos que sea de utilidad para ustedes. Les agradecemos mucho por conectarse y le agradezco también muchísimo a Elías, que es el que está aquí moviendo una cámara, que es al que estoy viendo constantemente, el que nos haya colaborado. Muchísimas gracias a todos los cibernautas por haberse conectado y estamos a sus órdenes por si existe alguna pregunta que quisieran y que yo estuviera en posibilidades de responder. Muchísimas gracias, Daniel, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Elías, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente ha sido una plática muy interesante. Han pasado por este escritorio y por este micrófono más de 150 personas, pero estoy seguro que esta plática y usted ha sido uno de los mejores por toda su trayectoria y gracias todos sus por conocimientos que dio. Le quiero obsequiar de Navidad y de agradecimiento y de miren todo, qué rico esta botella. Los que quieran venir, nos vamos a tomar aquí ahorita en 5 minutos. Muchísimas gracias. Pero gracias, doctor, por participar con nosotros. Y también le queremos abrir el micrófono al doctor Arturo Fernández Pedrero, que está desde su oficina de la Facultad de Odontología, para que nos dé unas palabras y que también lo quiero felicitar. Dentadec agradece su participación, esperando que esta conferencia la haya disfrutado y le resulte útil. Dentadec, líder en productos dentales profesionales.